Bambino Pons sacó cara por Moisés Caicedo. El gran Moisés Caicedo soltó el relator de ESPN mientras Stamford Bridge se partía entre la bronca y el murmullo, en una noche que de pronto giró sobre el eje del ecuatoriano. El Chelsea había hecho lo que debía para mandar en el marcador, pero el partido decidió poner el foco en el volante que sostiene el medio. El relato del Bambino se coló como una defensa pública en tiempo real, en un escenario donde cada error se magnifica y cada detalle queda tatuado en la retina del hincha. Moisés Caicedo no estaba jugando un partido perfecto, pero su influencia era visible en la manera en que el Chelsea respiraba con la pelota y se recomponía cuando el Leeds apretaba. En ese punto, la voz del relator funcionó como un escudo para el futbolista que estaba en el centro de la escena. El Chelsea había salido a imponer condiciones desde el arranque, con posesiones largas y con la intención de romper por las bandas para abrir espacios en el medio. En ese contexto, Moisés Caicedo aparecía como el primer pase limpio, el que giraba el cuerpo para orientar la jugada hacia adelante y el que cortaba cuando el Leeds intentaba lanzar transiciones rápidas. La noche parecía encaminada a una victoria controlada, con el estadio acompañando cada avance. El primer golpe del local llegó con Joao Pedro a los 24 minutos, un gol que acomodó los nervios y permitió al Chelsea manejar los tiempos con mayor tranquilidad. El Leeds se vio obligado a adelantar líneas y eso abrió más metros para que el medio campo local encontrara pases entre líneas. Moisés Caicedo, sin estridencias, ocupaba espacios y ofrecía apoyo constante, sosteniendo la estructura del equipo cuando el partido pedía pausa. La ventaja se amplió con el penal de Cole Palmer a los 58 minutos, un 2-0 que parecía sentenciar la noche y confirmar que el Chelsea tenía el control del encuentro. En Stamford Bridge se respiraba un clima de confianza, como si el resultado ya estuviera guardado en el bolsillo. Moisés Caicedo seguía en su función, equilibrando, presionando, tocando corto cuando el riesgo pedía cabeza fría. Pero el fútbol tiene ese costado traicionero que cambia el guión en un parpadeo, y el partido encontró su quiebre en una acción que cayó como una losa sobre el mediocampo del Chelsea. En el intento por frenar un avance de Jayden Beugol, Moisés Caicedo quedó involucrado en una jugada que el árbitro interpretó como penal. La decisión encendió la polémica y dejó al estadio en un murmullo espeso, con gestos de incredulidad desde la tribuna. La repetición mostró una acción confusa, con el rival enganchándose al intentar pisar y sin un contacto claro del ecuatoriano. El VAR no llamó al juez para que revise, y la pena máxima quedó firme en el marcador. Ese instante cambió el pulso del partido, porque Leeds encontró en el descuento una puerta para volver a creer. Moisés Caicedo quedó señalado por una jugada que partió el partido en dos. Lucas Mecha cambió el penal por gol y el 2-1 encendió al visitante, que pasó de resistir a animarse a discutir el dominio del Chelsea. El estadio se llenó de tensión, con murmullos que ya no eran de tranquilidad sino de advertencia. En ese clima, la voz del Bambino volvió a aparecer para rescatar la figura de Moisés Caicedo, recordando que su partido no se resumía en una acción puntual. El envión anímico empujó a Leeds a adelantar líneas y a pisar con más frecuencia el área local. La defensa del Chelsea comenzó a mostrar descoordinaciones en momentos puntuales, y el partido se volvió más abierto de lo que había sido hasta ese momento. Moisés Caicedo intentaba cerrar espacios, correr hacia atrás, cubrir huecos que se abrían cuando el equipo se partía en la transición defensiva. El empate llegó a los 73 minutos por intermedio de Noah Okafor, que definió con libertad tras una confusión en el área. El 2-2 cayó como un balde de agua fría en Stamford Bridge, que pasó del festejo confiado al silencio incómodo. El Chelsea se veía obligado a ir de nuevo hacia adelante, a buscar el triunfo que se le escapaba entre los dedos cuando parecía asegurado. A partir de ese momento, el partido se jugó con el pulso acelerado, con el Chelsea lanzado al ataque y el Leeds replegado, esperando una contra que pudiera completar la remontada. En ese tramo, Moisés Caicedo dejó de ser solo contención y empezó a sumarse con mayor frecuencia al circuito ofensivo, buscando ser parte de la reacción de su equipo. El desgaste físico se notaba, pero la intención seguía intacta. El Niño Moi trepó por la banda derecha en la última jugada del partido, una carrera que sorprendió a la defensa rival y que mostró su lectura del momento. No se quedó anclado en la base, entendió que el partido pedía presencia en el área contraria. En esa subida, el ecuatoriano encontró el espacio para lanzar un centro que llevaba veneno, de esos que piden gol con solo mirarlos. El pase de Moisés Caicedo encontró a Cole Palmer solo, debajo del arco, con la portería abierta y el tiempo justo para empujarla. El estadio contuvo la respiración en un segundo eterno, esperando el grito que cerrara la noche con victoria. Pero la pelota salió por arriba, en una definición que nadie esperaba y que dejó al Chelsea con un empate que supo a derrota.
El silbatazo final confirmó el 2-2 y dejó al conjunto de Liam Rossenior con la sensación de haber dejado escapar 2 puntos que parecían ganados. La racha de 4 triunfos consecutivos quedó en pausa, y la tabla marcaba que el equipo se mantenía en la parte alta, pero con la bronca de no haber aprovechado la oportunidad. El Leeds, en cambio, celebraba un punto clave para tomar aire en la pelea por alejarse del fondo. En medio de ese cierre amargo, la figura de Moisés Caicedo volvió a quedar en primer plano, no solo por el penal que cambió el curso del partido, sino por la asistencia que pudo haber sido el gol del triunfo. El fútbol suele ser cruel en su manera de repartir culpas y silencios, y esa noche el ecuatoriano cargó con la lupa de todos. La defensa del Bambino buscó equilibrar esa lectura. El gran Moisés Caicedo, insistió el relator de ESPN, subrayando que el partido del volante no se podía medir por un instante aislado. En la transmisión se destacaba su despliegue, su presencia en los momentos calientes y su decisión de aparecer en el área rival cuando el Chelsea lo necesitaba. No era una absolución ciega, sino un llamado a mirar el partido completo antes de dictar sentencia. La noche en Stamford Bridge dejó claro que el Chelsea tiene recursos para imponerse, pero también grietas que el rival puede aprovechar cuando encuentra un golpe anímico. Moisés Caicedo quedó como símbolo de esa dualidad, protagonista de la acción que reanimó a Leeds y de la jugada que pudo cerrar el partido. En el fútbol, esa frontera entre héroe y señalado es delgada y se cruza en segundos. El público se fue con la bronca atravesada, repasando la memoria la pelota que se fue por arriba del arco y el penal que abrió la puerta al empate. En ese repaso, la figura del ecuatoriano aparecía una y otra vez, no por falta de entrega, sino por estar en el centro de las 2 escenas que marcaron el resultado. El Bambino eligió rescatar el contexto, el peso del partido y la lectura global del desempeño. Moisés Caicedo salió del campo con el rostro serio, consciente de que había quedado marcado por la secuencia del penal y por la asistencia que no terminó en gol. En su recorrido por la cancha, se notaba el desgaste de un partido exigente, con idas y vueltas que no dieron respiro. Esa imagen contrastaba con la voz del relator que, desde la cabina, había elegido remarcar su jerarquía. El fútbol moderno expone a los mediocampistas a un juicio permanente, porque son los que están en el medio de todas las transiciones, los que llegan tarde a un cruce o los que pisan el área cuando el partido se rompe. El ecuatoriano vivió en 90 minutos ese vaivén, entre la ovación y el señalamiento. La frase del Bambino quedó flotando como un respaldo en medio del ruido. El empate 2-2 quedó escrito en la tabla, pero la discusión se trasladó al análisis de las decisiones arbitrales, del uso del VAR y de las lecturas que cambian partidos. En ese terreno, el penal sancionado sin revisión se convirtió en un punto de quiebre que todavía genera debate. Moisés Caicedo quedó en el centro de esa conversación, más por el fallo que por la acción en sí misma. El Chelsea se fue de la noche con la certeza de que necesita cerrar mejor los partidos cuando tiene el control, y de que la eficacia a los momentos finales marca la diferencia entre sumar de a 3 o quedarse con la bronca. La jugada del descuento, con el centro de Moisés Caicedo y el remate fallido de Cole Palmer, quedó como una herida abierta en el recuerdo del hincha. El Leeds, por su parte, se llevó un punto que alimenta la confianza en su lucha por mantenerse en la categoría, un empate que se construyó desde la insistencia y desde el golpe anímico que significó el penal convertido. En ese crecimiento, el gol de Noah Okafor y el de Lucas Mecha fueron el reflejo de un equipo que no se rindió cuando el partido parecía cuesta arriba. La noche terminó con Stamford Bridge apagándose de a poco, con los hinchas saliendo en silencio y con la sensación de que el fútbol había sido injusto en su reparto de emociones. En ese paisaje, la figura de Moisés Caicedo quedó ligada a un partido que tuvo de todo, y la frase del Bambino resonó como un intento de poner paños fríos en medio del vendaval de opiniones. El gran Moisés Caicedo no fue solo una línea al aire, fue una toma de posición en una transmisión que entendió el peso de las palabras cuando el estadio busca responsables. En un fútbol que vive de sentencias rápidas, el relator eligió la mirada larga, la que reconoce el valor del mediocampista más allá del error puntual. Esa elección quedó como uno de los gestos más nítidos de la noche. El Chelsea seguirá su camino en la Premier League, con la tarea de transformar empates amargos en victorias que sostengan la ilusión de pelear arriba. Moisés Caicedo seguirá siendo parte del engranaje que empuja a ese objetivo, con partidos en los que la moneda caerá de un lado u otro. La noche ante Leeds dejó una lección clara: en el fútbol, la historia se escribe en cada detalle, y también en cómo se la cuenta.